Ya está conectada Maru Bieli, legisladora porteña, docente además, y una gran alegría poder hacer este contacto, que lo teníamos programado antes, pero bueno, se pudo hacer ahora, sí. Y te agradecemos mucho. Hola Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con nosotros. Muy buenas tardes y bueno, no sé si escuchaste, estamos en el segmento del ciclo por la inclusión, y de lo que estábamos hablando en este momento, bueno, era de la situación grave que sufren las personas con discapacidad en cuanto a que los mayores de 22 años quedan afuera de las escuelas especiales, pero también ahora el cierre anunciado por falta de financiamiento de los hogares. Hay 180 centros que atienden cerca de 9.000 pacientes en la ciudad, y bueno, no se están dando los recursos necesarios para que esos hogares se sostengan y están al borde del cierre. Tremendo, ¿no? Un gobierno de la ciudad que se hace eco de las políticas de financiamiento, de descuido de la población que más lo necesita, que se hace eco, del gobierno de Milei, ¿no? Pareciera ser que Jorge Macri quiere ser el mejor alumno, el alumno ejemplar, porque lo vienen haciendo con discapacidad, pero también con cada uno de los sectores más afectados de estos gobiernos, que no entienden que tienen que velar por los derechos y los intereses de quienes más lo necesitan, ¿no es cierto? Hay una idea de el ejercicio de la crueldad como vocación política por parte de quienes vienen ya hace tantos años gobernando en la ciudad y bueno, y ahora a nivel nacional, ¿no? Y vos bien decís que van en espejo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, a cuál más cruel, y estaba pensando en temas como por ejemplo la educación sexual integral, donde están quitando contenidos, metiéndose hasta con María Elena Walsh, ¿no? Con textos, con música, como tan linda lo de canticuénticos. Y entonces Jorge Macri también dice, porque yo no, y yo también recorto, y yo también quito contenidos, y yo también me meto con ese tema. Sí, están como si fuera en una guerra para ver quién capta ese núcleo de votantes más de extrema derecha, más conservadores, si se quiere. Y como bien vos decís, con educación sexual integral pasó durante el mes de enero. Fueron cerquita de 24, 48 horas de diferencia entre la ciudad de Buenos Aires bajando los contenidos de educación sexual integral de su página web y el gobierno nacional bajando de educar, esta canción tan emblemática de canticuénticos respecto de los secretos que no se tienen que guardar porque hacen mal. El gobierno nacional dio marcha atrás y la canción de canticuénticos está en el portal. Ahora, el gobierno de la ciudad todavía no, porque salió a hablar la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, a adjudicarse esta decisión que tomaron de llevar adelante una supuesta revisión exhaustiva de los contenidos, una revisión neutral, le dicen ellos, de los contenidos de educación sexual integral, y justifica la vicejefa de gobierno que lo hace porque hay familias, padres que la fueron a ver y que estaban preocupados por los contenidos que había de educación sexual integral en las escuelas. Y la verdad que para mí amerita acciones como estas, que recordemos que educación sexual integral es ley desde el año 2006, es decir, ya hace 18 años que tenemos una ley que fue votada en el Congreso Nacional casi por unanimidad. El otro día nos acordamos, 3 diputados fueron los que votaron en contra. El resto de los diputados votó a favor. Una ley que es transversal a muchas fuerzas políticas, lo fue en ese momento porque se entendía que había contenido que era muy necesario de que sea parte de los diseños curriculares y de la formación a que niños, niñas y adolescentes acceden en los distintos niveles, ¿no? de su escolarización, tanto en nivel inicial como primario y secundario. Y la verdad es que a las pruebas nos remitimos
es una ley que no solo salió hace 18 años por consenso, sino que es una ley que además ha dado muy buenos resultados. Distintos organismos públicos, organismos vinculados a la justicia, dan cuenta que es muchas veces después de una clase con contenidos en educación sexual integral que un niño y una niña se da cuenta que lo que está viviendo no es no lo deja de naturalizar y puede reconocer y denunciar, por ejemplo, que está sometido a alguna situación de abuso, que muchas veces esas situaciones de abuso son intrafamiliares. Esas son las ventajas que tiene la educación sexual integral, además de partir de la idea de que necesitamos reconocer al otro de las distintas y múltiples formas en las que el otro o la otra quiera y pueda reconocerse, ¿no? En definitiva, también es la base para crear sociedades más justas. A mí no me extraña que gobiernos como estos, retomando lo anterior, que hacen de la crueldad una vocación, vayan contra leyes que generan pisos de igualdad y de reconocimiento y de respeto por el otro y por la otra. Pero bueno, no podemos naturalizarlo y por supuesto ya hemos hecho las presentaciones correspondientes en la legislatura para que Clara Mucio, quien preside las sesiones en la legislatura, dé explicaciones y que se pueda volver a contar con ese contenido presente en las páginas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un recurso muy valioso para muchos docentes de la ciudad. Vos sabés que este tema, particularmente a las familias que tienen chicos con discapacidad y con discapacidad intelectual, les preocupa muchísimo porque además de... Igual que las escuelas comunes, las escuelas de educación especial también están viendo muy coartada la posibilidad de educación. Y nosotros decimos, la educación sexual integral no es sexo, es la posibilidad, darle la posibilidad al niño, a la niña, al joven de tener un desarrollo pleno y cuidado y poder entender cuándo puede decir que sí, cuándo puede decir que sí, cuando tiene ganas de decir que sí y cuándo puede decir que no. ¿Verdad? Y eso es muy importante y nos preocupa. Pero yendo un poquito más sobre el tema, estábamos desarrollando la cuestión de que en un gobierno que lleva casi 20 años, entendemos, del mismo signo político en la Ciudad de Buenos Aires, están anunciando construir 2 escuelas. Jorge Macri anunció construir 2 escuelas, mientras vemos cómo se pierden escuelas porque el caso paradigmático de la Indira y la Mafalda, que se ven obligadas a fusionarse, hay pérdida de escuelas. Entonces, nos parece una tomadura de pelo y queríamos consultarte. No, y te agrego más, Marcela, no solo esa situación de Indira y la Mafalda, que bueno, veremos cómo van a resolver esa situación, que como bien vos decías, está en detrimento del derecho de los niños de ambas escuelas. Jorge Macri anunció la construcción de 2 nuevas escuelas, que de nuevas no tienen nada, porque estamos hablando de 2 edificios escolares. Primero, uno que funciona desde 1940, la Escuela Técnica 15 del Distrito Escolar Quinto, la Maipú. Es una escuela que tiene muchísimos años y que hace ya en el 2017 la auditoría de la ciudad había realizado un estudio por las malas condiciones en las que se encontraba el edificio, ahí en Martín García y Montes de Oca. De hecho, en el 2018 hubo 2 trabajadores que resultaron heridos por desprendimiento de mampostería en esa escuela. En el 2020 se mudó de forma transitoria a donde funcionaba en Paseo Colón el viejo edificio del Ministerio de Educación. En el 2022 tendría que haber estado terminada esta obra que ahora Jorge Macri anuncia como la construcción de una escuela nueva, por un lado. Y la otra escuela es la escuela primaria de Estación Buenos Aires. Estación Buenos Aires es un predio de viviendas del Procrear que se inauguró en el 2019 y que cuando se inauguró, la promesa a todas estas familias que se mudaban porque accedían a un crédito hipotecario, cabe decir, no por políticas del gobierno de la ciudad, sino por políticas del gobierno nacional impulsadas por Cristina Fernández de Kirchner, pero cuando esa gente se mudó, por supuesto que se mudó con la promesa y sabiendo que ahí iba a poder escolarizar a sus hijos, porque iba a tener una escuela inicial y una escuela primaria. Bueno, en el 2019 esa promesa quedó en la nada, el gobierno de la ciudad no se hizo cargo de construirla, estuvimos
desde aquel momento esta parte insistiendo, peleando con los vecinos de Estación Buenos Aires para que efectivamente esa escuela se haga, y esto es lo que anuncia ahora Jorge Macri. Entonces, digo, me da la sensación que que está pasando un pésimo momento en términos de gestión, de imagen, de lo que está siendo este ya segundo año de gestión de Jorge Macri, y necesita vender algún espejito de color, y este es el famoso anuncio de las 2 escuelas nuevas que no existen, ¿no? Porque, evidentemente todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires lo ven, más allá de que existe la misma fuerza de gobierno hace 17, 18 años gobernando la ciudad, me atrevo a decir que están en su peor momento, ¿no? Que la ciudad está más fea, está más sucia, más descuidada, y por supuesto el acumulado de casi 2 décadas de desfinanciamiento de las políticas más importantes, ¿no? Y esto lo está sufriendo el propio Jorge Macri. Por eso creo que sale a hacer estos anuncios, y por eso es tan importante que informar a la población respecto de falsas promesas, ¿no? De falsos anuncios, porque ojalá se estuviera creando una escuela técnica nueva. Yo soy una enamorada de la escuela técnica. Creo que es una escuela que en muchos casos facilita el acompañamiento de los pibes y las pibas del secundario a incorporarse en el mundo del trabajo. Digo, más allá de que hay que tener en cuenta el contexto económico, es una escuela que brinda muchas herramientas en ese sentido, y en la ciudad de Buenos Aires no se crea una escuela técnica nueva desde hace muchísimos años. La última fue el Polo de Mataderos, pero no es una política, la verdad, del macrismo crear escuelas técnicas. Es un edificio que estaba en muy malas condiciones y que lo están mejorando en buena hora, pero que anuncien las cosas como son. Te agradecemos este contacto, Maru, y bueno, solamente te despido, pero con un cierre que te lo dejo. Estamos en un año electoral y en un año donde, tenemos que tener claridad hacia dónde queremos ir en temas de educación, en temas de calidad de vida, en los temas que afectan a los porteños, las porteñas. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que, retomando lo que decíamos antes, en esta pelea que se están dando cuerpo a cuerpo por a ver quién representa un voto duro más reaccionario entre Macri y Milei, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que nosotros desde el campo nacional y popular tenemos una enorme posibilidad, porque hay una enorme mayoría de porteños que no cree que se va a vivir mejor con menos educación sexual integral, que se va a vivir mejor con derechos cercenados en el reconocimiento de las identidades de quienes tenemos al lado, que se va a vivir mejor con menos presupuesto en salud. Creo que hay que apelar a esa idea de base democrática que tiene nuestra ciudad, que es también el escenario de las grandes movilizaciones que ha tenido la historia de nuestro país, pidiendo y exigiendo más derechos, ¿no? Y creo que frente a eso es muy claro que a nosotros nos guían nada más ni nada menos que la felicidad de nuestro pueblo, ¿no? Que se pueda ser feliz en una ciudad que tiene los recursos para hacerlo, solo que se necesita que no se distribuyan tan inequitativamente y poder pensar una ciudad que ponga en el centro a los seres humanos, a las personas de carne y hueso, entendiéndonos y comprendiéndonos en nuestras diferencias y tratando de generar vínculos un poco más saludables. Creo que una fuerza política tiene que tener programa de gobierno, pero también un horizonte, un norte de qué tipo de sociedad queremos construir, y me parece que es muy claro que no nos orienta a otra cosa que no sea esa felicidad. Muchísimas gracias por este contacto, Maru Bieli. Abrazo grande, Marcela. Un besito. Un abrazo. Bueno, pasó María Bieli, legisladora porteña por la Unión por la Patria.